nuestra propuesta en este debate académico que tenemos el honor de asistir con ustedes es que ni se ideologice ni se enfoque en buenos y malos. No hay guerras buenas y malas, no solo víctimas, no hay guerras buenas y malas, hay guerras. Y desde los comienzos de la humanidad siempre la guerra ha tenido un componente que es el componente psicológico. Los invitaría a todos ustedes jóvenes a reflexionar, porque seguramente en esta disciplina que escogieron de su existencia, llegarán a ser los que participan en las negociaciones. Y que no nos pase como en Colombia históricamente con los terroristas que han enviado a personas completamente ignaras, desconocedoras de los planes del adversario a que negocien. Y uno pregunta, ¿negociar qué? Entonces, aquí estamos viendo un conflicto que tiene al mundo en vilo. ¿Y por qué queremos ir más allá? Porque es otro mensaje que les queremos dejar a ustedes hoy jóvenes. Piensen siempre más adelante, más allá de la nariz. No lo que diga la más media, no lo que diga el primer hablador que se suba a una tarima, no lo que diga el analista, entre comillas, que va a hablar de lo que no sabe a los medios de comunicación, sino que ustedes miren, identifiquen, interpreten y adquieran todos los conocimientos para tener una prospección. En la prospectiva está el futuro de la humanidad toda la vida, y lo ha estado. Entonces queremos hablar de eso, de la prospección del conflicto, hacia dónde apunta esto. Perdón que no les estaba hablando cerca del micrófono. Entonces les decía, la prospección es lo que hay que mirar, hacia dónde apunta esto. No que son malos y que en la historia y que en el pacto Balfour y que el Sykes-Picot y que la Palestina y que Sansón con sus filisteos, porque es que eso es historia que es fundamental conocerla, obvio. Como decía el maestro Sanín Cano, el hombre hereda su pasado, construye su presente y edifica su futuro. Y la humanidad es así. Pero mi invitación, tanto a ustedes jóvenes alumnos como a los panelistas, es que nos enfoquemos en lo fundamental, en la estructura, hacia dónde apunta eso, cómo afecta a la humanidad. Entonces, el conflicto tiene una prospección y podría ser el detonante de una guerra mundial, así de grave es esto. Entonces miremoslo desde esa perspectiva y no desde la calentura de los que opinan sobre todo lo que no saben y comienzan a formar criterios desubicados. ¿Qué más nos puede ocurrir allí? Que aún las energías dependen de los productos fósiles, y si ocurre lo que ocurrió en mayor medida en el año 73, cuando hubo el ataque del Yom Kippur contra Israel, que los países árabes y los petroleros le aplicaron las sanciones, pues las cosas se complican más. Y entonces no es simplemente que tengamos dirigentes calenturientos en el tercer mundo, que buscando premios Nobel de paz y figuraciones salgan a decir, es que Colombia rompe las relaciones con Israel porque son unos asesinos. No, en la guerra no hay santos varones, y menos en una guerra con tanto odio que hay allá. Y quienes hemos vivido allá, no que nos han contado, que conocemos bien lo que sucede, sabemos la ideologización tan terrible que le meten en las mezquitas y las madrazas a los jóvenes. Entonces, estamos hablando que eso es de lado y lado. Y lo mismo lo que ocurre del otro lado, de los israelíes, los extremistas, los ultraderechistas que promueven la guerra, pero no les gusta ni siquiera prestar servicio militar. Se parecen a los de aquí de Colombia que hablan que hay que darle plomo a la guerrilla, pero no mandan sus hijos al servicio. Entonces, tenemos que la prospección del conflicto es lo que nos debe preocupar. ¿Hacia dónde llega? No que nos dediquemos a criticar y que Netanyahu es malo o es bueno, porque la historia lo juzgará. Ahora miremos algo, ¿cuál es la necesidad? Primera necesidad, es que los estados musulmanes dejen esa doble moral que tienen para manejar las cosas, que cuando les conviene ser amigos de Estados Unidos lo son, cuando les conviene apretar sueltan, porque es un juego político. Y no han hecho lo posible por convencer a Hamas y al Fatah y todas las organizaciones que han pasado por allá, el Frente Popular para la Liberación Palestina y todos los que crearon todo ese enredo, no han sido capaces de convencerlos que construyan un Estado palestino serio. Disculpas, habrá miles, y aquí nos podemos, como en las peleas de matrimonios, cuando una parte coge un tema y la otra el otro, y no desenredan. Pero los estados musulmanes, tanto chiitas como sunitas, tienen una responsabilidad enorme, y sería lo que deberíamos pensar en la prospección. De otra parte, si no se despolitiza la ONU manejando intereses, que es muy difícil, pero ese es el esquema, pues es muy complejo, porque el señor Antonio Guterres, que está de secretario general de la ONU, tiene razón en que hay víctimas. No sabemos si son 46.000 o 50.000, porque los palestinos todos los días sacan una cifra. Hay muchos, de pronto son más o son menos. El tema aquí no son las cifras ni la victimización. El tema es que la ONU no asume su rol
porque la ONU, como es incapaz de poner a las potencias en línea, entonces las potencias hacen lo que les da la gana. China busca cómo propende a la extensión de su ruta de la seda en la zona, Rusia busca cómo sigue cooptando a Irán, que es chiita y contrario a los sunitas, y Estados Unidos busca cómo tiene el control de los reinos del Golfo, cómo maneja esa doble situación con Turquía, que es un país complejísimo. Ustedes que están metidos en este tema de la geopolítica y las relaciones, les recomiendo que estudien mucho el caso de Turquía, no lo entiende nadie, y es el fenómeno de allá. Lo que pasó en Siria, que estamos viendo, es un reflejo de todo ese enredo del Medio Oriente, la primavera árabe. O sea, esto no es un fenómeno de la noche a la mañana y no se puede minimizar y decir que hay buenos y malos, sino aquí lo que hay es un problema de la humanidad y que la ONU politizada no lo va a resolver nunca. Y luego miremos, señores, jóvenes, señoritas, que es que ese populismo barato que está caracterizando la política en todos los países del mundo es lo que nos tiene como estamos, enfrascados, y seguramente entre ustedes en este grupo encontramos mitad y mitad en este momento de nuestro caso, entre uribistas y petristas, los que estaban a favor de la señora en Estados Unidos y los que están a favor de Trump, entre que en Venezuela sí debe subir el señor González o que debe seguir Maduro. Todo eso lo encontramos y vivimos pensando por allá en la nebulosa y no en lo fundamental y lo esencial. Entonces el populismo, sea de derecha, de izquierda, de musulmanes, de judíos, de rojos, de negros, no sirve. No sirve porque es una forma de engatusar, y allá es donde queremos decirles a ustedes: sean prospectivos, sean analíticos, sean críticos, metan el dedo en la llaga, no coman entero, y tenemos personas mucho más capacitadas, porque es que la verdad que la ONU tampoco funciona, es que quienes hemos estado allá en la oficina, en las oficinas de la ONU y conocemos, sabemos la calidad de mediocres que envían todos los países, por amiguismos, por componendas, y entonces, ¿qué van a producir? Y vemos aquí en la Cancillería colombiana, nombran a cualquier perico de los palotes de canciller y vicecanciller, y las personas que están preparadas siguen por allá en otros niveles, o de embajadores. Entonces, ustedes están en este mundo, jóvenes, esa es la transformación que necesita Colombia y el mundo: menos populismo y menos mentiras, y menos ser utilizados por habladores. Ahora miremos que hay un rol geopolítico allí en ese escenario, y es el de las potencias. Por un lado ustedes ven China, Estados Unidos y Rusia con sus intereses muy marcados y agendas definidas, y por el otro lado en el Medio Oriente, que no hay quien medio se oriente allá, no hay quien los oriente, están enfrascados en una guerra eterna entre chiitas y sunitas, que el 10º imán, que el 8º imán, que el que le heredó a Mahoma, y uno se pregunta, y el mundo avanzando a tanta velocidad, con tantos cambios, estos países con tanta riqueza, y hasta ahora hablan de un proyecto de Arabia Saudita de diversificar la economía, y Qatar, por ejemplo, que es otro aspecto que hay que analizar en esta guerra, no mirarla así de encima, que los palestinos son buenos y los israelíes son malos, o que los israelíes son buenos y los palestinos son malos, sino todo el contexto, ese doble juego que tiene Qatar allá. La cantidad de dólares que le han enviado de un lado y del otro a los palestinos para que se desarrollen y construyan su Estado, y se dedican a construir túneles y a preparar trampas y a entrenar terroristas. Entonces, hay que ser sinceros, Israel, sabíamos y lo advertimos en los medios los que medianamente conocemos este tema, la retaliación iba a ser salvaje, como lo es y como lo ha sido siempre. A Israel le disparan con un revólver y contesta con un misil, esa es la terminología, pero es la forma de supervivir el Estado de Israel también. Entonces, por eso los invito, señores panelistas, jóvenes estudiantes, que no nos enfrasquemos aquí en que son los malos y que pobrecitos y que hay que mirarlos. No hay ni buenos, ni malos, ni pobrecitos. Lo que hay es un fenómeno, el complejo para el mundo, que tenemos que resolverlo entre todos, y no es rompiendo relaciones con Israel, ni haciendo manifestaciones pro-palestinas con el dinero de los colombianos, sino es resolviendo. Bueno, entonces tenemos ya otro fenómeno, que es el de las relaciones internacionales, y paso a otro interesantísimo. Es que la diplomacia no es de los expertos en levantar la copa y hablar francés, inglés, japonés, ruso, chino, y tener, como dice el de Sábado Felices, un ojo azul y uno verde. No, la diplomacia es el arte de evitar los conflictos, es el arte de proyectar la estrategia nacional, es el arte de solucionar los enfrentamientos que hay entre las comunidades, es el arte de traer la paz con conveniencia donde haya un gana-gana. O sea, es un concepto mucho más amplio, pero desafortunadamente en el mundo, con excepción de pocos estados que tienen sus diplomáticos, sus escuelas
de formación diplomática, sus escuelas de formación geopolítica, su estructura mental de las dirigencias están enfocados en formar grupos de poder para o quitarse de encima al que les causa problemas o enviar al amiguis y a la amiguis a que cumpla con esos periodos. Entonces, llegamos a la parte final de esto, que es, quiero atarles, jóvenes estudiantes, lo que hemos hablado hoy, atarles que la prospección es fundamental, que la comprensión del conflicto no debe ser de buenos y malos, que hay unas razones por las cuales no se ha podido resolver, que no son solamente internas, sino que son exógenas, que dependen de países que tienen el poder, tienen los recursos, que dependen también de la mentalidad de lo que les enseñe la gente, porque enseñándoles a odiar a Occidente todo el tiempo, y que el Occidente es el malo y que ojalá se unan a Al Qaeda y a Hamas, los sunitas, ¿no?, extremistas, y los chiitas con el integrismo y que hay que desaparecer a Satán, que es Estados Unidos, y los países necesitando lo que quieren ustedes los jóvenes, tecnología, desarrollo, oportunidades, etcétera. Entonces, lo que se requiere es un liderazgo estratégico, que entre todos ustedes participen en la formación de líderes y de proyectos políticos a largo plazo, que la academia se enfoque en ir a lo esencial, lo fundamental, no que se enfoque en escuchar a los multiplicadores, porque les reitero, la propaganda es el arte de manejar la mentira en la guerra psicológica, y ustedes todos lo saben, tan pronto se desata una guerra, las dos partes comprometidas siempre utilizarán la propaganda, y en este evento que hemos visto de la guerra de Israel-Palestina no es de ahora. Los invito a que entren a Google News y hablan cualquier periódico de los años 70, que ahí está el New York Times, está el Le Figaro, está El País, está El Tiempo, también tiene ahí, y miren ustedes qué pasaba en el Medio Oriente y verán que era la misma cosa de ahora, que Israel fue y bombardeó unos campamentos que había de terroristas palestinos en Líbano, en Egipto, en Jordania, que los terroristas hicieron no sé qué cosa, que se metieron a los Juegos Olímpicos en Múnich y mataron un poco de gente, y es un juego sin fin. Entonces, nuestra invitación es a pensar que el futuro del mundo está en la política, pero no es la politiquería de marcarse con un lado o con otro, y comienza desde estas aulas cuando tenemos la capacidad, como estudiantes, como docentes, como interactuantes, de decirle a la gente, abra los ojos, mire por dónde ve el fenómeno, no le coma cuento a la propaganda, no le coma cuento a las versiones de una sola parte, lea en contexto y entienda qué es lo que está sucediendo. Cierro con esto, mi doctora, y le gano 30 segundos. Cuando un país piensa en su futuro, piensa en su juventud, y la juventud es la que tiene que ayudarnos a construir estos cambios, pensando en que la política es la esencia de la dinámica de la interacción entre los pueblos, y que no deben dejarse nunca utilizar. Estudia y no serás cuando crecido, ni el juguete vulgar de las pasiones, ni el esclavo servil de los tiranos, porque propagandistas los encuentran ustedes en las aulas, a la salida, en el bus, en el Transmilenio, en la casa, en los medios de comunicación. Siempre habrá la persona malintencionada que quiere vender la imagen de lo que no es. Lean, y después de que ustedes lean, analicen y disciernan, sacan sus propias conclusiones. Respecto a lo que dije de la historia, parece que se malinterpretó. Jamás dije que la historia no tiene valor, soy historiador. La mayoría de mis libros están basados en historia. Conduzco un programa que llama La Memoria Histórica del conflicto armado en Colombia y hago mucho énfasis. Lo que dije, y me reitero públicamente aquí ante ustedes, es que la historia no puede ser manipulada, porque es que la historia tiene unas versiones, y entonces con la versión de que los palestinos son todo el tiempo las víctimas y que los israelíes son los malos, pues ya estamos diciendo que 2 más 2 es igual a 5, y de ahí para allá todo el balance contable está mal hecho. Entonces allá es donde voy, que a esto hay que ponerles los puntos sobre las IES. Segundo, es absolutamente cierto que todos los palestinos no son musulmanes, pero lo que sí es casi absolutamente cierto es que la mayoría de los terroristas de Hamas, de la OLP, del Frente Popular de Liberación y de los otros, sí son mayoría musulmanes, porque los meten en esas mezquitas y en esas organizaciones y les lavan el cerebro y los convierten en criminales. Que no dije tampoco que los israelíes sean la flor innata de la bondad y la dulzura, porque están en una guerra. Entonces la invitación es a que analicemos y entremos en sintonía de lo que ocurre. Y en tercera medida,
Llegar a un territorio no da el conocimiento, o si no, vaya, hablen con todos los hispanoamericanos que viven por años en Estados Unidos y no tienen la menor idea de cuál es la diferencia entre republicanos y demócratas, pero viven allá en Estados Unidos. Hablen ustedes con colombianos que han vivido todo este trasiego del conflicto y no tienen la menor idea de lo que pasa y siguen enfrascados en líneas. Entonces, a esto hay que ponerle credibilidad y no se trata simplemente de descalificar que lo que se dice en los medios de comunicación, no. Es que cuando se hace el análisis hay que despojarse de los credos personales y tratar de llegar al punto. Por eso les insisto, hay que ser prospectivos. La inteligencia militar enseña, la inteligencia estratégica, las academias, es no solo cuál es la intención del que lo hace, porque eso es obvio, ¿no? A quién le convenía su muerte, decían los romanos, sino cuál es la capacidad de más probable adopción de cada una de las partes. Cuando examinemos eso y nos quitemos de que, porque yo conozco Israel, porque yo conozco Rusia, porque no sé qué, eso es una forma de decir yo, pero es que no es yo, es lo que está pasando en el terreno. Los seres humanos somos pasajeros, las instituciones y los hechos históricos son diferentes. Mire, les quiero decir lo siguiente, estamos completamente de acuerdo que exista la ONU, porque la Organización de Naciones Unidas fue la que reestructuró el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, pero no quiere decir que porque estamos de acuerdo con el concepto de la ONU, estemos de acuerdo con sus organismos internos. Y el gran problema de la ONU es que tiene unos que tienen poder de veto. Si no tuvieran poder de veto y todos estuviéramos iguales allá, no pasaría todo lo que pasa. Entonces la Corte Penal Internacional, difiero del doctor Montero, sí ha sido un instrumento tanto ideologizado como politizado y de conveniencias. Como no son capaces de poner en cintura ni a Estados Unidos, ni a China, ni a Rusia, ni a Francia, ni al Reino Unido, porque son poderosos, entonces recurren a encarcelar a los gobernantes del África, y el más visible es Milosevic. Pero aquí en el caso del señor Netanyahu, yo no estoy diciendo que sea un santo. Santa mi mamá, no conozco a ningún otro santo. Entonces, lo que hicieron fue aprovechar que no son capaces de poner a Rusia en cintura por lo que está haciendo en Ucrania, pero se pusieron a Netanyahu porque además le causa escozor a Estados Unidos. Mientras eso se maneje ideologizado y politizado, no funciona. Mire, señorita, la pregunta suya es concreta. Si Estados Unidos se mete allá, ¿qué pasa? ¿Sí o no? La respuesta es concreta. Primero, no se va a meter porque el señor Trump habla mucho y hace muy poco de lo que promete. Segundo, si se llegara a meter, sería como darle patadas a una colmena, levantar un hervidero de avispas. Mil gracias. Profesora